¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando y avanzando. Estamos iniciando una segunda semana de octubre completa. También es una semana corta debido a que tendremos esta semana el Congreso de Ingeniería. Pues están invitadísimos para participar. Recuérdense, el Congreso es gratuito. Van a aprender mucho, van a ver ponentes muy buenos que nos van a enseñar cosas importantes que podemos aplicar cuando ya seamos profesionales, ¿no? Muy bien, entonces, semana corta, solamente trabajamos lunes y miércoles. Entonces, hoy, lunes 10 de octubre del 2022, continuaremos con nuestro contenido y... no, espérense, estoy mal aquí, perdonen. Aquí, miren, ya había actualizado mi planificación, ustedes perdonen. Hoy, 10 de octubre, trabajaremos, la actualicé porque se recuerdan que el día miércoles trabajamos con determinantes de una matriz y nos dio tiempo de trabajar las propiedades. Entonces, pues reacomodé todo y así ya podemos trabajar hoy el determinante de una matriz por menores y cofactores. Pues entonces, pues vamos por nuestro contenido de la clase del día de hoy. Recuérdense que en nuestra última clase aprendimos sobre lo que son los determinantes, ¿no? Y vimos que el determinante de una matriz, pues no es más que una forma de poder expresar una matriz en términos de un solo valor. ¿Estamos? Utilizando ciertas reglas, pues ya aprendimos que, pues dijimos que había una combinatoria que está íntimamente relacionado con lo que son cofactores, ¿no? Si hubiéramos desarrollado esto, pues veríamos más fácilmente cómo llegar a los menores y cofactores. No digo que sea indispensable, pero pues hubiera sido un elemento importante. Bueno, hablemos simplemente de un elemento que hubiera ayudado a ampliar nuestra idea sobre los cofactores. Pero pues como no, considero que no, tal vez no es tan importante, tan relevante a lo que nos interesa, por supuesto, entonces pues vamos a omitir la combinatoria. Bueno, vimos entonces que podíamos aplicar la regla de Sarrus, pero la regla de Sarrus tenía un impedimento que simplemente se podía aplicar para matrices de 2×2 y de 3×3. Mientras que las propiedades de los determinantes eran reglas que me permitían a mí aprovecharme de estos cambios que le podemos hacer a las matrices y cómo se ven esos reflejados esos cambios en la determinante para calcular la determinante de una matriz. Y vimos también que podemos aplicar los menores y cofactores. Y pues eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el determinante de una matriz por cofactores. ¿Estamos? Bueno, el tema no es muy difícil, el tema es bastante sencillo. Solamente nosotros necesitamos hacer algunos cálculos para llegar a obtener el determinante de una matriz. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero vamos a definir lo que es un menor. El menor de una matriz. ¿Sí? Bueno. El menor de una matriz que se representa con la expresión M mayúscula y J es una matriz obtenida al eliminar el iésimo renglón y la jésima columna de una matriz dada. No es, creo que muy difícil de comprender. El menor M y J es una matriz, o sea, sigue siendo una matriz, ¿ven? Obtenida al eliminar el iésimo renglón y la jésima columna de una matriz dada. Así, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos aquí una matriz de 3×3. Vamos a utilizar mucho esta matriz que vamos a tener aquí. 2, 7, 1, menos 5, 4, 2, menos 3, 1 y 6. Supongamos que tenemos esta matriz que vamos a llamar la matriz A. Yo voy a obtener aquí el menor IJ. No, aquí IJ. Voy a obtener, por ejemplo, el menor 2, 1 y el menor 2, 1. Vean, aquí dice que es I
ésimo renglón por j décima columna. Significa que el menor 2, 1 va a ser una matriz en la que yo voy a eliminar el segundo renglón y la primera columna de la matriz A. Por lo tanto, obtendríamos ahora, si elimino este renglón y elimino esta columna, los elementos que quedan serían 7, 1, 1 y 6. A eso llamamos un menor. Bien sencillo, ¿ven? El menor, por ejemplo, 3, 2, sería el menor, o sería una matriz que queda cuando de la matriz A nosotros quitamos el tercer renglón y la segunda columna, que sería la matriz 2, 1, menos 5 y 2. Y ahí tenemos el menor 3, 2 de la matriz A. ¿Me explico? Eso es un menor. Un menor simplemente es eliminar un renglón y una columna de una matriz para formar una matriz más pequeña. ¿Estamos? Eso es un menor. Bien sencillo. Ahora, vamos a definir lo que es un cofactor. Un cofactor, en este caso de la matriz A, se define como A y J y es el resultado de la expresión menos 1 de I más elevado a la I más J multiplicado por el determinante del menor IJ. ¿Estamos? De la matriz A, por supuesto. ¿Ven? Que es una expresión un poco más compleja. Por ejemplo, aprovechémonos del menor 2, 1 que ya calculamos. Y calculemos el cofactor A 2, 1. Recuérdense que cuando yo llamo un elemento de una matriz, tengo que utilizar la minúscula de la matriz que representa, pero aquí estamos usando la letra mayúscula. Entonces la letra mayúscula con los dos subíndices me hablan sobre un cofactor. El cofactor 2, 1, entonces sería menos 1 elevado a la 2 más 1, que es I más J, por el determinante del menor IJ. Y como el menor IJ sería el menor 2, 1 en este caso, aquí tendríamos el determinante de 7, 1, 1 y 6. Entonces esto me va a dar un número. Vean que menos 1 elevado a la 2 más 1. 2 más 1 es 3 y menos 1 a la 3 pues me da menos 1. Entonces aquí obtengo menos 1. Multiplicado por este determinante 7, 1, 1, 6, que es una matriz de 2 por 2, bien fácil, que podemos obtener, por ejemplo, por la regla de Sarrus. 7 por 6 me da 42, menos 1 por 1, que me da 1, y por lo tanto el cofactor A21 de esta matriz sería 42 menos 1 es 41 por menos 1 me da menos 41. Y ese sería el resultado de calcular el cofactor 2,1. Así de sencillo, ese es un cofactor. Vean que estamos desarrollando que es un menor, que es un cofactor, y ahorita vamos a ver cómo un menor y un cofactor me va a permitir calcular una determinante o un determinante. Calculemos el cofactor 3, 2, así como lo hicimos aquí, ¿ven? Como sacamos el menor ya. Entonces, el cofactor 3, 2 sería el resultado de menos 1 elevado a la 3 más 2 por el determinante del menor 3, 2. Y el menor 3, 2, pues ya vimos que sería 5, 1, no, aquí 5, perdón, 2, 1, menos 5 y 2. Y calculemos este cofactor. Menos 1 elevado a la 5 me da menos 1. Entonces, menos 1 multiplicado por 2 por 2, 4, menos 5 por 1, menos 5, más 5 entonces. 4 más 5 es 9 y 9 por menos 1 sería menos 9. Y ese sería el resultado del cofactor 3, 2. Ahí tenemos entonces el desarrollo de lo que es un cofactor y de lo que es un menor. Ahora, ¿cómo calculamos un determinante usando menores y cofactores? Pues entonces vamos a copiar aquí una definición que encontré en el libro para definir cómo calcular el determinante de una matriz. Vamos a poner por acá definición. Y pegaremos nuestra definición. A ver, esta definición dice así, sea, ¿qué pasó? Ahí está. Sea A una matriz con elementos A y J en su interior, que es una matriz n por n, es una matriz cuadrada. Entonces, para cada elemento 1 menor o igual que i menor o igual que n, bien, para cualquier cambio de i, para todos los números que van entre 1 y n, que son los i son las columnas, los renglones, perdón, renglones, el determinante de la matriz A se calcularía como, vean, el elemento AI1 por el cofactor AI1.
más el elemento AI2 por el cofactor AI2. Y así sucesivamente hasta el elemento AIN por el cofactor AIN, que se conoce este como el desarrollo determinante a lo largo de la iésima fila. ¿Cómo sí que la iésima fila? Pues nosotros para calcular el determinante de una matriz podemos escoger cualquier fila o cualquier renglón para su cálculo. Por ejemplo, supónganse que tenemos una matriz de 3×3 y yo escojo trabajar con el renglón 3. Entonces, pues yo sé que aquí tendría que tomar el término A31 por el cofactor A31 más el cofactor 3,2, pero en el elemento 3,2 por el cofactor 3,2. Más, así sucesivamente, si hubiera más, por supuesto, hasta aquí el elemento A3, 3 por el cofactor 3,3. ¿Estamos? Podemos escoger el renglón en el cual nosotros queremos utilizar o calcular para el cual queremos calcular nuestro determinante. E independientemente del renglón que calculemos, resulta que el determinante va a ser exactamente el mismo. Es una característica de los cofactores. Sin embargo, no simplemente podemos hacerlo mediante la elección de un renglón específico, sino también podemos hacerlo por elección de una columna. Para cada 1 menor o igual que j menor o igual que n, es decir, para cualquier número entre 1 y el número de columna que tengamos, el determinante estaría dado por el elemento 1 por la columna que escojamos, por el cofactor 1 de la columna que escojamos. Y sucesivamente así hasta el fin de todos los elementos. Compleja que comprenderla, así creo que es más simple si lo hacemos o lo comprendemos mediante un ejemplo. Supónganse, vamos a traer nuestra matriz que tenemos por acá atrás. Y vamos a poner aquí nuestro ejemplo 0. Bueno, no pongamos ejemplo, bueno, sí pongamos ejemplo 0, ¿no? Porque es el ejemplo que nos va a servir para comprobar que sí funciona. O cómo funciona más que todo. Supónganse que queremos calcular en esta matriz el determinante. Según lo que nosotros tenemos allá arriba, nosotros podemos escoger cualquier renglón o columna para trabajar. Cualquiera. Podemos a nuestro antojo escoger cualquiera. Bueno, pues entonces, ¿cuál vamos a escoger? Pues cualquiera, ustedes deciden. Por ejemplo, alguien me puede decir, pues fíjese que a mí no me gusta el número 7 porque me da mala suerte. Entonces no trabajemos ni con la primera fila ni con la segunda columna. Y por ahí trabajemos con cualquiera. Pues podemos escogerle, por ejemplo, la segunda columna, pero el segundo renglón, el tercer renglón, la primera columna, la tercera columna. Pero ahí es a su antojo. Bueno, ¿qué es más cómodo? ¿Qué se puede hacer como sugerencia? Pues la idea es que no trabajemos con cantidades muy grandes. De preferencia, que nosotros escojamos la columna o el renglón que tenga la mayor cantidad de ceros, porque eso simplifica mucho los procedimientos. Eso sería como una sugerencia, pero ustedes lo pueden hacer por la columna o renglón que quieran. Si nosotros tenemos una matriz que no tiene ningún cero en alguna columna o renglón, o que no tiene, o es indiferente eso, entonces podemos escoger cualquiera. Vamos a escoger entonces desarrollar nuestra determinante por el primer renglón. Por primera fila vamos a ponerlo, porque la definición está por primera fila. Bueno, ¿qué vamos a hacer para calcular el determinante? Pues nuestra elección fue la primera fila, entonces vamos a trabajar con esta. Miren, esta va a ser nuestra elección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a copiar el elemento. ¿Cuál es este elemento? Pues ese elemento es el elemento A11 y lo voy a multiplicar por el cofactor 1,1. Le voy a sumar esto al segundo elemento. Ese elemento sería el elemento A12, primer renglón, segunda columna, por el cofactor 1,2. Y le voy a sumar a esto el tercer elemento del renglón, que sería A13, que sería el elemento que se encuentra en el primer renglón y tercera columna. Uy, no es cierto, así estamos mal. El elemento que se encuentra en el primer renglón y tercera columna multiplicado por el cofactor 1,3. Y el desarrollo de esta expresión entonces me va a dar la determinante de esa matriz. Bueno, pues, pero yo quiero hacerlo, por ejemplo, alguien me dice, no, es que a mí la primera fila no me convence. Hagámoslo por la tercera fila. Bueno, entonces por tercera fila. Entonces vamos a escoger aquí, vamos a borrar aquí esto. Y vamos a escoger la tercera fila para trabajar. Bueno, entonces, ¿cuál sería este elemento? Ese elemento, vamos a obtener aquí el determinante. El determinante de A sería este elemento. ¿Cuál es este elemento? Pues es el elemento A que se encuentra en el tercer renglón y primera columna, multiplicado por el cofactor 3,1, más el elemento
siguiente, que sería el elemento que se encuentra en el tercer renglón y segunda columna, por el cofactor tercer renglón, segunda columna. Más el elemento siguiente, que sería tercer renglón, tercera columna, por el cofactor tercer renglón y tercera columna. Y allí, al desarrollar esto, nosotros tendríamos entonces el determinante de nuestra matriz, que sería exactamente el mismo que este. Pero ahí alguien dice, fíjese que a mí no me gusta trabajar con renglones porque me confundo. Yo prefiero trabajar con columnas. Pues entonces, en vez de trabajar con renglones, trabajemos con columnas. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo del determinante utilizando una columna? Pues escojamos, por ejemplo, a través de la segunda columna. Si cogemos la segunda columna, entonces el determinante de A sería, veamos, nuestra segunda columna va a ser la de trabajo, o sea, este de aquí. ¿Cuál es este elemento? ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Cómo lo nombramos? Pues es el elemento que está en el primer renglón y segunda columna, o sea que es el elemento del primer renglón y segunda columna, multiplicado por el cofactor 1, 2, ¿sí? El cofactor que se encuentra en la misma posición. El siguiente elemento de esa columna de elección sería el elemento 2, 2, segundo renglón, segunda columna. Entonces escribiría más el elemento del segundo renglón y segunda columna por el elemento del segundo renglón y segunda columna. Más el siguiente elemento, que sería este de aquí, que se encuentra en el tercer renglón y segunda columna. Entonces sería el elemento A, 3, 2 por el cofactor 3, 2. Y nuevamente, como antes, el resultado de este desarrollo va a ser exactamente el mismo que cualquiera de los dos anteriores. Es decir, el determinante de la matriz A. Y para cualquier caso, tiene que dar lo mismo. Si no da lo mismo, significa que es muy probable que nos hayamos confundido en algún procedimiento. Eso es más seguro que nosotros nos hayamos equivocado a que realmente el proceso falle. El proceso no va a fallar. ¿Estamos? Entonces, pues ya que espero que hayan comprendido bien esta idea, nosotros tenemos que escoger una fila y un renglón, perdón, una fila o un renglón. Y no es que tengamos que escoger todas, ¿no? Solamente una. Vamos a poder calcular entonces el determinante de nuestra matriz. Entonces, pues ya habiendo visto cómo se utiliza, pues apliquémoslo para encontrar los determinantes de algunas matrices. Miremos nuestro ejemplo número 1 entonces. Este problema dice, en los ejercicios del 3 al 6, este forma parte de ese conjunto, evalúe los determinantes utilizando el teorema 3.9. Y el teorema 3.9 pues resulta ser este de aquí, la definición. Miremos pues. Nosotros vamos a calcular el determinante usando cofactores. Para eso vamos a escoger alguna columna que tenga la mayor cantidad de ceros, si es que existe. Si no existe, pues entonces vamos a escoger cualquiera. Por practicidad, pues voy a escoger, vamos a ver, pues el primer renglón. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces con nuestro primer renglón. Por lo tanto, el desarrollo para el cálculo de la determinante o del determinante sería el determinante de A es, vamos a tomar los elementos de esta. Entonces sería el elemento 1, 1 por el cofactor 1, 1. Más el elemento 1, 2 por el cofactor 1, 2. Más el elemento 1, 3 por el cofactor 1, 3. Recuerden siempre, por favor, el primer elemento hace referencia al renglón y el segundo elemento hace referencia a la columna. Por eso es que este es el 1, 3. Primer renglón, tercera columna. ¿Estamos? Bueno, ahí va a estar entonces la forma para poder calcular el determinante, pero ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues miremos, el elemento 1, 1 sería el elemento menos 1. Y ahora, ¿cómo dijimos que era un cofactor? Pues regresemos a ver para refrescar nuestra memoria. Un cofactor dijimos que tenía esta forma, que era el menos 1 elevado a la i más j por el menor ij. Entonces, en este caso, pues miremos. El cofactor 1, 1, entonces sería un menos 1 elevado a la 1 más 1 por el determinante de eliminar el primer renglón y primera columna. Esto y esto. ¿Qué me queda entonces? Pues 2, 2, 1, 4, 2. Entonces aquí me queda 2, 1, 4, 2. Más el elemento 1, 2, que sería el elemento 2, multiplicado por el cofactor 1, 2, que ya dijimos que es menos 1 elevado a la 1 más 2 por el determinante del menor que resulta al eliminar el primer renglón y segunda columna. Entonces 3, 1, 1, 2. Entonces 3, 1, 1, 2. Más
veamos el siguiente elemento, que sería este de por acá, que sería menos 1 multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 3 por el determinante del menor 1, 3. Menor que se resulta al eliminar el primer renglón y tercera columna, que sería 3, 2, 1 y 4. Entonces 3, 2, 1 y 4. Entonces el realizar estos cálculos me va a permitir calcular el determinante. En este caso sería, miremos, menos 1 elevado a la 1 más 1, que sería menos 1 a la 2, que es 1 por menos 1, aquí me queda menos 1. Multiplicado por ese determinante, que por ser una matriz de 2 por 2 podemos utilizar la regla de Sarrus. 2 por 2 es 4 y 4 por 1 es 4, entonces esto me da 0. Más menos 1 elevado a la 1 más 2 sería menos 1 a la 3, que es menos 1 por 2, me queda menos 2. Entonces aquí queda menos 2 por este determinante, que sería 3 por 2, 6, y 1 por 1 es 1. Entonces 6 menos 1, vamos a ponerle aquí 6 menos 1, más, bueno, miremos si es más o menos, menos 1 elevado a la 1 más 3. O sea, menos 1 elevado a la 4, que es 1. 1 por menos 1 sería menos 1. Entonces aquí menos 1 multiplicado por el determinante de esta matriz, que otra vez por regla de Sarrus fácilmente 3 por 4 es 12 y 2 por 1 es 2. Por lo tanto aquí me quedaría menos 1 por 0 es 0, 6 menos 1 es 5 y menos 2 por 5 sería menos 10, 12 menos 2 es 10, entonces aquí me queda menos 10 y el determinante entonces de esta matriz es menos 20. Y así hemos calculado entonces el determinante de esta matriz utilizando cofactores. Espero que esto quede claro. No es muy difícil, vean, solo hay que seguir los procedimientos, seguir las definiciones e inevitablemente llegamos a nuestro resultado, independientemente del renglón o de la columna que nosotros trabajemos. Como ejercicio, allí donde ustedes se encuentran, pues pueden escoger alguna otra columna o algún otro renglón para calcular el determinante y nos tiene que salir exactamente igual. O si queremos calcularlo, por ejemplo, por regla de Sarrus, para comprobar que realmente funciona, pues tendría que darnos menos 20. Siempre que yo no me he equivocado en alguna operación, ¿verdad? Tuve dudas con este 2 por 4, menos, sí, está bien. 6 menos 1, 12 menos 2. Creo que sí está bien. Bueno, ahí estamos. Ahí tenemos entonces nuestro ejemplo número 1. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 es la misma instrucción. En los ejercicios del 366 evalúe los determinantes utilizando el teorema 3.9, que sería la definición de cofactores. La idea aquí es exactamente la misma. Vamos a escoger un renglón o una columna que tenga la mayor cantidad de ceros para simplificarnos los procedimientos. Esa sería la idea. Si no existe, pues entonces va a ser igual cuál escojamos. Y observen que aquí tenemos pues varias opciones. Podemos trabajar la primera columna, pero en el primer renglón, porque tiene 2 ceros. La primera columna, porque tiene 2 ceros. Y podemos trabajar el cuarto renglón, porque tiene 2 ceros también. Entonces la elección aquí depende de nosotros. Pues alguien dice, pues a mí nadie me va a obligar a hacer las cosas como me dicen y yo voy a coger el tercer renglón, pues puede hacerlo. Al final el resultado va a ser exactamente el mismo. Va a realizar más procedimiento, pero va a llegar al resultado. Pues entonces, para que veamos cómo trabajar con otros elementos, pues yo voy a escoger aquí el tercer renglón, perdón, el cuarto renglón. Y veamos cómo me va a quedar entonces el determinante. Vamos a ver por qué es importante escoger columnas que tengan 0. Vamos a calcular el determinante de esta matriz, que no tiene nombre, pero yo le voy a llamar A. Como estoy escogiendo, o como voy a escoger el último renglón, entonces sería el elemento que se encuentra aquí, que es el elemento que se encuentra en el cuarto renglón y primera columna. Entonces sería el elemento A41 multiplicado por el cofactor 41. Más el siguiente elemento, que sería el elemento que se encuentra en el cuarto renglón y segunda columna por el cofactor 42. Más el elemento que se encuentra en el cuarto renglón y tercera columna por el cofactor que se encuentra el cofactor de la del cuarto renglón y tercera columna, más el cofactor, el elemento del cuarto renglón, cuarta columna, por el cofactor del cuarto renglón y cuarta columna. Y quiero que noten que estos elementos corresponden a 0. Por eso es que es importante escoger o tratar de trabajar con los que tengan mayor cantidad de ceros, porque entonces pues esta operación inmediatamente se hace 0, al igual que esta de aquí, y me voy a quedar simplemente con estas dos de aquí, porque las otras se hacen 0. 0 por cualquier cosa, pues siempre me va a dar 0.
Entonces, para este caso, aquí me va a quedar el elemento A41, vamos a hacerle un renglón más abajo mejor, ahí está. El elemento A41, que ya vimos que es 3, multiplicado por el cofactor A41. Bueno, ¿y cómo sería el cofactor A41? Pues como ya sabemos, aquí sería entonces un menos 1 elevado a la 4 más 1 por un determinante. El determinante de la matriz que resulta al eliminar el cuarto renglón y la primera columna. O sea, al quitar este y al quitar este, me va a quedar esa matriz que va a tener los elementos 0, menos 1, 3, 1, 2, 1, menos 2, 5 y 2. Y ahí tendríamos entonces este pequeño determinante, así entre comillas pequeño, ¿no? Vamos con el siguiente elemento más el elemento 4, 2, que resulta ser pues también 3, multiplicado por menos 1 elevado a la 4 más 2, multiplicado por un determinante, determinante del menor resultante al eliminar el cuarto renglón y la segunda columna. Esto me daría 0, 0, 2, menos 1, 2, 5, 3, 1 y 2. Y como los otros elementos son 0, pues independientemente del valor que tenga el determinante, todo se va a hacer 0. Entonces me quedo simplemente con estos dos determinantes que podemos calcularlos mediante la regla de Sarrus. Entonces aquí me quedaría igual a 3 menos 1 elevado a la 4 más 1 es menos 1. Entonces aquí sería menos 3 multiplicado por este determinante. Bueno, ¿y cómo calculamos ese determinante? Pues vamos a hacerlo por regla de Sarrus. Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente por regla de Sarrus y veamos cómo me va a quedar. Recuérdense que para hacer esto, lo voy a hacer para que recordemos. Aquí simplemente lo que hacemos es colocar la primera columna 0, 1, menos 2 y menos 1, 2 y 5. Ven que los he agregado con otro color para que no nos confundamos. Entonces multiplicamos esto, que es 0. Multiplicamos esto, miren, menos 1 por 1 sería menos 1. Por menos 2 sería 2. ¿Sí? Esta y ahora esta. Que sería 3 por 1, 3 por 5, 15, más 15. Menos, y ahora restamos aquí. 3 por 2, 6, y 6 por menos 2 es menos 12. 0 por 1 por 5 es 0, y menos 1 por 1 por 2. Entonces se queda menos 1 por 1 por 2, me queda menos 2. Ahí estamos con ese determinante. Vamos a borrar estos elementos que simplemente me sirvieron como auxiliar para poder calcular el determinante que quería. Veamos, aquí sería 4 más 2 es 6, menos 1 a la 6 es menos 1, pero es 1 positivo. Por 3 pues es 3, entonces más 3 multiplicado por, o podemos trabajar este determinante, este determinante en vez de regla de Sarrus, pues también por cofactores, también se puede, no hay ningún inconveniente. Pero por facilidad estoy utilizando regla de Sarrus, ¿no? 0, 0, 2, menos 1, 2 y 5. Entonces aquí sería esto, que es 0. Uy, uy, uy. Este que es 0. Este sería menos 1 por 1 por 2 otra vez, que sería menos 2. Este dio 0, este, y ahora este, que me da 0. Menos, ahora este de aquí, que sería 3 por 2 por 2, 3 por 2, 6 por 2, 12. 0 por 1 por 5, que es 0, y menos 1 por 0 por 2, que es 0. Entonces, pues simplemente 12 allí. Y ahí vean, pues ya voy con el cálculo del determinante. Aquí me quedaría entonces menos 3 multiplicado. 2 más 15 es 17. Y menos 2 menos 12 es menos 14. Entonces aquí queda más 14. Más 3 por menos 2 menos 12 sería menos 14. Entonces aquí me quedaría menos 3 por 17 sería menos 51. Menos 3, no hombre. 17 más 14 es 31. 31 por 3 por menos 3 sería menos 93. Menos 93. Menos 3 por 14, que sería, ¿qué? 42. Y menos 93 menos 42 sería menos 135. Y ahí tenemos el determinante de esa matriz de 4 por 4 utilizando cofactores. Ven que nos hemos ahorrado dos determinantes por la regla de Sarrus por el hecho de que esta matriz tenía dos elementos 0 en el cuarto renglón, que fue el que escogimos para trabajar o para desarrollar
mediante cofactores. Y así, pues fácilmente calculamos el determinante de una matriz por medio de cofactores. Vean que los procedimientos se repiten, simplemente es llevar un orden y practicar mucho el cálculo de determinantes por regla de Sarrus, porque nos pueden ser muy útiles. Entonces aquí llegamos a al fin del ejemplo número 2. Los cofactores no simplemente se utilizan para el cálculo de determinantes, sino tienen una aplicación peculiar para el cálculo de matrices inversas. Entonces, pues vamos a ver cómo ahorita poder calcular una matriz inversa mediante cofactores. Para eso vamos a tener que dar ciertas definiciones extras entonces. Miren pues, supónganse que A es una matriz cuyos elementos en su interior son A y J de tamaño n por n. O sea, es una matriz cuadrada. Aseguramos que es cuadrada. Vamos a decir entonces que la inversa de la matriz A inversa se calcula como 1 dividido el determinante de la matriz multiplicado por la adjunta de la matriz A. Y aquí aparece este nuevo elemento que se llama adjunta. ¿Qué es la adjunta? Bueno, voy a tratar de explicárselo aquí. La adjunta de una matriz A resulta ser el transpuesto de la matriz de todos los cofactores de la matriz A. Se llama adjunta de la matriz A. Y se obtiene del traspuesto de la matriz de cofactores. Desde un punto de vista más simbólico, la adjunta de la matriz A es el transpuesto de la matriz de cofactores, ¿sí? ¿Cómo escribirlo aquí para que no sea tan complicado? Bueno, pongamos aquí que tenemos el transpuesto de una matriz B, en la que B es una matriz en su interior, tiene los elementos A y J. ¿Estamos? Vean. Vamos a llamar B a la matriz de cofactores. Todos los elementos de la matriz B son los cofactores de la matriz A. Y el transpuesto de esta matriz es lo que llamamos nosotros la adjunta de la matriz A. Si a la adjunta nosotros la dividimos entre el determinante de la matriz, calculamos entonces la inversa de la matriz. Y noten algo bien peculiar. Si la determinante o el determinante de una matriz es 0, entonces hace que el denominador no exista, que este factor deje de existir. Por lo tanto, afirmamos que si el determinante de una matriz es igual a 0, entonces no posee inversa, que era lo que les mencioné en nuestra clase, en nuestra sesión anterior. Vamos a ver, se los mencioné por acá, recuerdo. Si el determinante de una matriz es igual a 0, entonces A es singular, o sea, no posee inversa. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? ¿Dónde se quedó? Acá. Y lo vamos a volver a escribir. Si el determinante de una matriz A es igual a 0, entonces A es singular. Es decir, no posee matriz inversa. ¿Estamos? Les voy a mostrar con un ejemplo a qué se refiere todo este alboroto que les acabo de mencionar aquí. Es difícil de comprenderlo, pero yo espero que con el ejemplo pues me lleguen a comprender bien cómo se calcula una matriz inversa mediante cofactores. Muy bien, hagamos este ejemplo. Este problema dice así. En los ejercicios del 10 al 13, del cual este forma parte, me dice, calcule la inversa de la matriz dada.
no lo vamos a hacer por el método de Gauss-Jordan. Ya vimos eso, ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a utilizar la nueva estrategia. Bueno, la nueva estrategia dice que la matriz inversa, vamos a suponer que esta es la matriz A, sería 1 dividido el determinante de la matriz A, multiplicado por la adjunta de la matriz A. Y según lo que vimos, para calcular la adjunta es el transpuesto de una matriz. Entonces necesito antes esa matriz. Es una matriz B, que es la matriz de cofactores. Entonces, yo necesito todos los cofactores de esta matriz. Bueno, entonces vamos a calcular rápidamente los cofactores. Vamos a calcular aquí el cofactor 1, 1. El cofactor 1, 1 resulta cuando nosotros eliminamos estos elementos. 1 por 3, 3, y 2 por 0, 0. Entonces aquí me quedaría menos 1 de 1 más 1 de 1 por 3 menos 2 por 0, 0. El cofactor 1, 2, no es cierto. El cofactor 2, 1 sería menos 1 elevado a la 2 más 1, multiplicado por, vean que ahora eliminamos el segundo renglón y la primera columna. Entonces 2 por 3, 6, y 2 por 0, 0. Entonces aquí me queda 6 menos 0. Calculemos el cofactor A3, 1. Sería menos 1 elevado a la 3 más 1. Tercer renglón, primera columna. Entonces 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. Entonces me queda 4 menos 2. Calculemos el cofactor A1, 2, que sería menos 1 elevado a la 1 más 2, multiplicado por primer renglón, segunda columna. 0 por 3 es 0 y 2 por 1 es 2. Entonces me queda 0 menos 2. El cofactor 2, 2 sería menos 1 elevado a la 2 más 2. Segundo renglón, segunda columna. 4 por 3, 12 y 2 por 1, 2. Entonces sería 12 menos 2. Entonces 12 menos 2. El elemento sería el siguiente. Sería el elemento 3, 2, que sería el elemento del tercer renglón y segunda columna. Entonces, bueno, solo que aquí me faltó algo, ¿no? Es menos 1 elevado a la 3 más 2, multiplicado por tercer renglón, segunda columna. 4 por 2, 8, y 2 por 0, 0. Entonces me queda 8 menos 0. Y el siguiente sería el cofactor A1, 3, el cofactor A2, 3 y el cofactor A3, 3. Ahorita les voy a explicar por qué razón acomodé esto aquí, ¿sí? Bueno, entonces voy a copiar los primeros elementos aquí. Sería menos 1 elevado a la 1 más 3, menos 1 elevado a la 2 más 3, menos 1 elevado a la 3 más 3. Y aquí van los determinantes de los menores. Recuérdense que el cofactor, vamos a recordar porque no lo recordamos desde el principio, el cofactor se calcula mediante esta expresión, ¿no? El determinante del menor, que resulta al eliminar el renglón y la columna específica. Entonces veamos cómo van a quedar. El cofactor 1, 3, entonces es primer renglón ocultado, tercer renglón, tercera columna ocultada, y me queda 0 por 0, 0, y 1 por 1, 1. Entonces es 0 menos 1. El siguiente elemento es el elemento 2, 3, entonces es segundo renglón, tercera columna, y me queda entonces 4 por 0, 0, y 2 por 1, 2. Entonces 0 menos 2. Y el último elemento, 3, 3, entonces se va el tercer renglón, tercera columna, por zarros estoy calculando determinante, 4 por 1, 4, menos 2 por 0, 0. Entonces 4 menos 0. Y si no estoy equivocado, entonces ahí tenemos todos los cofactores de esa matriz. Entonces aquí me quedaría, veamos la matriz B, que sería la matriz de cofactores. Vamos a ver. No. Es de 3 por 3, ¿no? Entonces va el elemento 1, 1, que sería el resultado de este de aquí, miren. Sería 3 menos 0 es 3. Y 1 más 1 es 2. Entonces aquí sería pues simplemente 3. Este elemento sería 0 menos 2 es menos 2. Por menos 1 sería 2. Este elemento sería 0 menos 1. Por menos 1 sería menos 1. Sería 1 positivo. Vamos a ver.
Ah, no, 1 negativo, perdón. Sí, ¿verdad? Porque este resultó ser positivo, entonces más por menos es menos. Aquí me quedaría 6 menos 0, 6. 6 por menos 1, menos 6. 12 menos 2 es 10. 10 por 1, 10. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 1, 2. Siguiente elemento. 4 menos 2 es 2. 2 por 1, 2. 8 menos 0, 8. 8 por menos 1, menos 8. 4 menos 0, 0 por 1. 4 menos 0, 0, perdón. 4 menos 0, 4. 4 por 1 es 4. Y aquí tenemos entonces la matriz B, que es la matriz de cofactores. Para calcular la adjunta, entonces, lo único que hacemos es calcular el transpuesto de esta. El transpuesto, recuérdense que es aquella operación en la que el primer renglón pasa a ser la primera columna. Entonces sería 3, 2, menos 1. El segundo renglón pasa a ser la segunda columna. Entonces sería menos 6, menos 6, 10, 2, menos 6. Y el tercer renglón pasa a ser la tercera columna. Entonces sería 2, menos 8 y 4. Y ahí tenemos finalmente la adjunta de la matriz A. Solo que es adjunta de quién? Adjunta de la matriz A. Con esto ya casi podemos calcular la matriz inversa. ¿Por qué? Porque me hace falta el determinante. Pero afortunadamente es una matriz de 3 por 3, entonces puedo obtener el determinante utilizando la regla de ceros. Entonces vamos a agregar aquí 4, 0, 1, 2, 1, 0. Y calculemos aquí el determinante de A. Recuérdense que son por Sarrus sería 4 por 3, 12. Entonces aquí me quedaría 12. El siguiente elemento sería 2 por 2 por 1. Sería 2 por 2, 4. Más 4. Más 2 por 0, pues es 0. Menos, ahora aquí 2 por 1 por 1 es 2. Y el siguiente elemento, 4 por 2 por 0, pues que es 0. Y el siguiente elemento, que es 2 por 0 por 3, pues que es 0. Y finalmente, entonces, el determinante de esta matriz sería 12 más 4 es 16. Menos 2, que me da 14. Y ahí tenemos entonces el determinante. Por lo tanto, la matriz inversa sería 1 dividido 14 multiplicado por la matriz 3 menos 6, 2, 2, 10, menos 8, menos 1, 2 y 4. Y ahí tenemos entonces la expresión que define la inversa. Ahora simplemente pues nos toca multiplicar el término escalar por la matriz. Y recuérdense que eso fue una de las primeras cosas que aprendimos. Multiplicar un escalar por una matriz es simplemente multiplicar el escalar por cada uno de los elementos que conforman la matriz. En este caso entonces sería la matriz inversa igual a la matriz 3 catorceavos menos 6 catorceavos, que simplificado sería menos 3 séptimos. 2 catorceavos, que simplificado sería un séptimo. Un séptimo. 10 catorceavos sería 5 séptimos. Menos 8 catorceavos sería menos 4 séptimos. Menos un catorceavo. Un séptimo. Y 2 séptimos. Y aquí tendríamos entonces la matriz inversa de la matriz que el problema me está proponiendo. Muy bien, con eso terminamos entonces la primera parte de nuestra clase del día de hoy. Vean que no es difícil, por favor. Tomen en cuenta que para el cálculo de los cofactores, pues simplemente vamos a calcular los cofactores. Y vean que los hice de esta forma. Vean, hice del primer renglón aquí, los del segundo renglón acá y los del tercer renglón aquí para construir automáticamente la matriz. A esta matriz le encontramos su transpuesto para calcular la adjunta. Dividimos cada elemento de la adjunta por el determinante previamente calculado y tenemos la inversa. Vean que el cálculo de los cofactores puede ser trabajoso, pero a cambio de eso nos estamos ahorrando el procedimiento de Gauss-Jordan, o sea que todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, pues ahora sí, continuaremos con la segunda parte de nuestra clase del día de hoy.
Audio Jungle.